La noche de mi boda debía ser el inicio más feliz de mi vida. Yo estaba de pie frente al espejo, todavía con el vestido blanco puesto, quitándome los aretes, sonriendo sola, tratando de asimilar que ya era una mujer casada. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. No era mi esposo, era mi suegro. Entró sin pedir permiso, con el rostro pálido, los ojos desorbitados, como si acabara de ver algo que no debería existir. Cerró la puerta detrás de él y caminó directo hacia la cama. Sin decir mi nombre, sin saludarme, lanzó un sobre grueso sobre las sábanas blancas. El sonido del dinero al caer me heló la sangre. «Cámbiate. Sal por la ventana. Ahora». Lo miré sin entender. Mi mente se quedó en blanco. Pensé que era una broma de mal gusto, que tal vez estaba borracho, que se había equivocado de habitación. Pero cuando abrí el sobre y vi los billetes, supe que nada de eso era un juego. 200,000 pesos. Intenté hablar. Intenté preguntar dónde estaba mi esposo, qué estaba pasando, por qué yo. Pero él levantó la mano, pidiéndome silencio. Su voz temblaba cuando dijo algo que jamás voy a olvidar. «Si te quedas aquí esta noche, no amaneces». No hubo explicaciones. No hubo consuelo. Solo urgencia. Solo miedo. Yo estaba en mi noche de bodas, con un vestido blanco, un anillo nuevo y el corazón acelerado, mientras el hombre que debía protegerme me pedía que huyera como si mi vida dependiera de ello. Y entonces pensé algo que aún me duele preguntar. ¿Tú obedecerías una orden así en tu noche de bodas? Tomé el vestido con manos temblorosas, caminé hacia el baño y me detuve frente a la ventana. Afuera, la oscuridad. Adentro, todo lo que conocía. Puse un pie sobre el borde y respiré hondo. Ese fue el momento en que mi vida cambió para siempre. Si retrocedo unos minutos antes de que todo se rompiera, recuerdo una felicidad sencilla, casi ingenua. La boda no había sido lujosa ni espectacular. Fue pequeña, cálida, llena de rostros conocidos, luces tibias, música suave, risas sinceras. Yo caminaba entre las mesas con mi vestido blanco, saludando a familiares y amigos, recibiendo abrazos, escuchando los mismos deseos una y otra vez. Que sean felices, que se cuiden, que duren para siempre. Yo lo creía, de verdad lo creía. Daniel me tomaba de la mano cada vez que podía. Me sonreía con esa calma que siempre me hacía sentir segura. No era un hombre de grandes discursos, pero su forma de mirarme me bastaba. Esa noche pensaba que todo estaba en su lugar, que la vida, por fin, me estaba dando algo bueno sin cobrarme nada a cambio. Mi suegro, Jorge, había brindado por nosotros hacía apenas una hora. Recuerdo su voz firme, emocionada, agradeciendo a los invitados, hablando de familia, de futuro. En ese momento no noté nada extraño, o tal vez no quise notarlo. Ahora sé que ya estaba nervioso, que ya estaba mirando el reloj con demasiada frecuencia, que ya estaba pendiente de su teléfono como si esperara una llamada que no quería recibir. Después del baile, Daniel se disculpó. Me dijo que tenía que atender un asunto rápido, algo del trabajo, nada importante. Le creí. Siempre le creía. Me besó la frente y prometió volver enseguida. Yo subí a la habitación para cambiarme los zapatos y quitarme los aretes. Pensé que en unos minutos estaría de vuelta, riéndose, pidiéndome perdón por la interrupción. Pero pasaron los minutos y Daniel no regresó. Mientras tanto, el ambiente abajo seguía siendo alegre. Desde la habitación se escuchaba la música, las risas apagadas, el tintinear de los vasos. Todo parecía normal. Demasiado normal para lo que estaba a punto de pasar. Yo me miraba en el espejo, con el maquillaje intacto, el cabello aún perfecto, y pensaba en lo afortunada que era, en lo tranquilo que se sentía todo, hasta que alguien tocó la puerta. No fue un golpe fuerte, fue seco, contenido, como si la mano que tocaba no quisiera llamar la atención. Abrí, pensando que era Daniel. Pero cuando levanté la vista y vi a Jorge frente a mí, supe que algo no estaba bien. No por su presencia, sino por su cara. Estaba pálido. No era el hombre que había brindado con una sonrisa hacía poco. Era alguien distinto. Alguien asustado. Entró sin decir palabra. Cerró la puerta con cuidado. Giró la llave y la guardó en el bolsillo. Ese gesto, tan pequeño, fue lo primero que me hizo sentir un nudo en el estómago. Nadie cierra con llave una habitación en una boda sin razón.
Me miró unos segundos sin hablar. Luego sacó su teléfono, lo revisó, lo guardó, lo volvió a sacar. Sus manos temblaban. Intenté bromear. Le pregunté si se había perdido. Le dije que Daniel no estaba y que seguramente volvería pronto. Él no sonrió, no respondió. Solo volvió a mirar el teléfono y luego la puerta. En ese instante entendí algo, aunque no sabía exactamente qué. Entendí que no estaba exagerando, que no era una preocupación normal. Mi suegro estaba realmente asustado, y eso me dio más miedo que cualquier grito. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. Luego volvió hacia mí y respiró hondo, como si se preparara para decir algo que llevaba atorado en el pecho. Yo sentí que el aire se hacía más pesado, que el silencio se estiraba demasiado. Quise preguntar por Daniel, pero algo en su mirada me detuvo. Pensé que tal vez había pasado algo con algún invitado. Un accidente, un problema familiar. Nunca imaginé que el problema era yo. Cuando dejó el teléfono sobre la mesa, vibró. Él lo tomó de inmediato. Leyó el mensaje y cerró los ojos unos segundos. Ese gesto me quedó grabado, como si en ese momento hubiera aceptado algo inevitable. Cuando volvió a abrirlos, ya había tomado una decisión. Fue entonces cuando caminó hacia la cama y sacó el sobre. Pero incluso antes de que el dinero apareciera, antes de la orden, antes del pánico, hubo un detalle que no puedo sacar de mi cabeza. Antes de hablarme, antes de mirarme directamente, Jorge volvió a ver la puerta, como si temiera que alguien más pudiera entrar, como si no estuviéramos solos, como si el peligro ya estuviera cerca. Y Daniel seguía sin aparecer. En ese momento pensé que era raro. Ahora sé que fue la primera señal de que nada de esa noche había sido normal, que la felicidad que yo sentía era real, sí, pero frágil. Tan frágil como el silencio que llenó la habitación justo antes de que mi suegro rompiera mi vida en dos con una sola orden. Yo todavía creía que era una broma. Todavía pensaba que en cualquier momento Daniel entraría riéndose, aclarando todo. Todavía no entendía que el miedo que veía en los ojos de Jorge no era exageración, era advertencia. No tuve tiempo de pensar. Eso fue lo primero que perdí esa noche. El tiempo. Todo ocurrió tan rápido que mi cuerpo se movía antes de que mi mente entendiera lo que estaba haciendo. Mi suegro abrió el armario, sacó la primera ropa que encontró y la dejó sobre la cama. Prendas simples, oscuras, ajenas a mí. Nada que ver con el vestido blanco que todavía llevaba puesto. «Cámbiate ya», me dijo sin mirarme. Mis manos temblaban mientras intentaba desabrochar el vestido. Los botones parecían no responder. Cada segundo se sentía pesado, espeso, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Yo quería preguntar, quería gritar, quería correr a buscar a Daniel, pero no hice nada de eso. Solo obedecí. Me quité el vestido con torpeza, lo doblé como pude y lo dejé sobre la cama. Sentí una punzada en el pecho al pensar que hacía apenas minutos estaba celebrando mi boda y ahora me estaba despojando de todo sin entender por qué. Me puse la ropa rápidamente. El pantalón me quedaba grande. La blusa no era mía. Me miré al espejo y no me reconocí. Parecía otra persona, una extraña, una mujer que no pertenecía a esa habitación ni a esa noche. Mi suegro abrió la ventana del baño. El aire frío entró de golpe y me erizó la piel. Afuera estaba oscuro. No distinguía bien el suelo, solo sombras y un silencio inquietante. Me explicó con palabras cortas cómo debía salir. Al tejado, luego bajar, caminar recto, no voltear. No había gritos, no había pasos apresurados en el pasillo, no había nadie persiguiéndonos, y aún así el miedo me apretaba el pecho con fuerza. Ese tipo de miedo que no hace ruido, pero no te deja respirar. Antes de salir, tomó el sobre y me lo puso en las manos. Sentí el peso del dinero. Nunca había tenido tanto efectivo, nunca había tocado algo así. Quise devolverlo, decir que no podía aceptarlo, pero él cerró mis dedos con firmeza. «Confía en mí», dijo en voz baja. Fue la última vez que lo vi esa noche. Me subí al borde de la ventana con dificultad. El baño era pequeño, el espacio estrecho. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que podía escucharse desde afuera. Bajé con cuidado, tratando de no hacer ruido, aunque no sabía quién podría oírme. Cada movimiento parecía exageradamente lento. El tejado estaba frío, mis zapatos resbalaban un poco.
Me aferré a la pared, conteniendo la respiración. No pensé en caer. No pensé en lastimarme. Pensé en algo peor. Pensé en quedarme. Cuando por fin toqué el suelo, sentí un alivio breve, casi inexistente. No hubo tiempo para celebrarlo. Caminé como me habían indicado, con la cabeza baja, abrazando el sobre contra mi pecho como si fuera un salvavidas. Las luces de la fiesta aún brillaban a lo lejos, la música seguía sonando. Nadie sabía que yo ya no estaba allí. Eso fue lo que más me dolió. Después de unas cuadras vi el coche. Un auto discreto, oscuro, estacionado como cualquier otro. El conductor bajó la ventanilla y dijo mi nombre. Asentí sin hablar y subí al asiento trasero. Cerré la puerta con cuidado, como si cualquier ruido pudiera delatarme. El coche arrancó. No pregunté a dónde íbamos. No pregunté quién era él. No pregunté nada. Me limité a mirar por la ventana cómo la calle se alejaba, cómo la noche se tragaba el lugar donde había dejado mi boda, mi esposo, mi vida tal como la conocía. Iván, así se presentó, conducía en silencio. De vez en cuando miraba el espejo retrovisor. Yo bajé la cabeza y apoyé la frente en mis manos. Fue entonces cuando el peso de todo cayó sobre mí. La vergüenza fue lo primero. Vergüenza de huir. Vergüenza de irme sin despedirme. Vergüenza de no haber luchado por quedarme. Luego vino el miedo. Un miedo distinto, más profundo. No el miedo a algo concreto, sino al vacío, a no saber, a no entender, a sentir que mi vida había cambiado sin que yo hubiera tomado ninguna decisión. Y después, el dolor. Me dolía pensar en Daniel, en su ausencia, en no saber si estaba bien, en no haberlo visto por última vez. Me dolía pensar en mi vestido abandonado sobre la cama, en los invitados que seguían celebrando sin saber que yo ya no era parte de esa fiesta. Abrí el sobre y conté los billetes con manos temblorosas. 200,000 pesos. Una cantidad absurda para mí. Una cantidad que debería haberme hecho sentir segura. Pero no fue así. Sentí lo contrario. Me sentí pequeña, vulnerable. Comprendí algo que jamás había entendido antes. Nunca había tenido tanto dinero y nunca me había sentido tan pobre. Pobre de respuestas, pobre de certezas, pobre de control sobre mi propia vida. El coche siguió avanzando en la noche. Yo me limpié las lágrimas sin hacer ruido. No quería que Iván me viera llorar. No quería que nadie viera lo rota que me sentía. Me repetía que todo tenía una explicación, que pronto sabría la verdad, que esto era solo una confusión. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que no estaba huyendo de la nada. Estaba huyendo de algo grande, algo que todavía no tenía nombre, algo que ya me había alcanzado sin tocarme. Y eso, sin duda, era lo más aterrador de todo. El coche se detuvo después de lo que me pareció una eternidad. Iván apagó el motor y durante unos segundos ninguno de los dos habló. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, irregular, cansada. Bajé del auto con las piernas débiles y miré a mi alrededor. No reconocía el lugar. Era una casa sencilla, de una sola planta, con una luz tenue encendida en la entrada. Todo estaba en calma, demasiada calma para el caos que llevaba dentro. La puerta se abrió antes de que tocáramos. Una mujer nos esperaba. Laura. No sonrió al verme, pero su mirada era firme, tranquila, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Me hizo pasar sin preguntas, sin curiosidad. Eso me desconcertó más que cualquier interrogatorio. Era como si yo no fuera una invitada, sino algo que debía resguardarse. Dentro, la casa olía a café y a limpieza reciente. Los muebles eran simples, no había adornos innecesarios. Todo parecía pensado para no llamar la atención. Laura cerró la puerta con cuidado, pasó el cerrojo y bajó la voz, aunque no había nadie más allí. «Aquí estarás segura por ahora», dijo. «Por ahora». Esa frase se me clavó en el pecho. Me indicó una habitación pequeña al fondo. Una cama individual, una mesita, una ventana cubierta por una cortina gruesa. Nada más. Dejé el sobre con el dinero sobre la mesa y me senté en la cama. El cuerpo me pesaba como si hubiera corrido kilómetros. Afuera no se escuchaba nada. Ni coches, ni voces, ni música. Solo el silencio. Un silencio que contrastaba brutalmente con el ruido que no dejaba de sonar dentro de mi cabeza. Laura me ofreció agua. Bebí sin agradecer,
No porque no quisiera, sino porque no encontraba las palabras. Iván se despidió con un gesto breve y se fue. Me quedé sola con una mujer que no conocía y una historia que no entendía. Pasaron unos minutos antes de que Laura volviera a hablar. Se sentó frente a mí, apoyó los codos en las rodillas y me miró con atención. No era una mirada de lástima, era una mirada de evaluación, como si necesitara asegurarse de algo. Me dijo mi nombre en voz baja. Asentí. Suspiró. Entonces dijo algo que me hizo sentir un escalofrío recorrerme la espalda. Me dijo que había gente preguntando por mí desde hacía días, que no era algo improvisado, que mi nombre no había aparecido esa noche por casualidad. Sentí que el estómago se me cerraba. Me explicó poco, muy poco, solo que alguien había estado intentando localizarme, que no habían venido directamente, pero que habían hecho preguntas, que habían mostrado interés. Yo no entendía por qué. Nunca había sido importante para nadie fuera de mi pequeño círculo. Nunca había tenido nada que despertara interés ajeno. O eso creía. Esa noche no pude dormir. Me acosté vestida, con la luz apagada, mirando el techo. Cada sonido, por pequeño que fuera, me hacía abrir los ojos. El crujido de la casa, el viento golpeando la ventana, mis propios pensamientos. Todo me sobresaltaba. Me sentía escondida, guardada, como si fuera algo peligroso que no debía verse. Y entonces empecé a pensar en mí, en quién era, en quién había sido antes de esa noche. En mi familia. Mis padres habían muerto cuando yo era pequeña. Siempre me dijeron que fue un accidente. Crecí con una tía, en una vida tranquila, sin lujos, sin secretos aparentes. Nunca hablamos de herencias, ni de propiedades, ni de asuntos pendientes. Mi pasado era simple, demasiado simple para justificar todo lo que estaba ocurriendo. Por primera vez, dudé de esa historia. Me pregunté si había cosas que nunca me dijeron, si mi vida había sido construida sobre silencios, si yo misma era una pieza de algo que no entendía. Me sentí tonta por no haber preguntado más, por haber aceptado respuestas cortas, por haber creído que todo estaba claro solo porque nadie hablaba de lo contrario. A la mañana siguiente, Laura me llevó algo de comer. Pan, café, fruta. Comí sin hambre. Me dijo que debía quedarme allí, que no saliera, que no llamara a nadie. Me pidió paciencia. Me pidió confianza. No me dio razones, pero su tono no admitía discusión. Cuando me quedé sola de nuevo, abrí el sobre y conté el dinero una vez más. No porque lo necesitara, sino porque era lo único tangible que tenía. Todo lo demás era confusión. Pensé en Daniel, en su ausencia, en cómo había desaparecido justo antes de que todo comenzara. No quise pensar mal de él, pero la duda se coló como una sombra incómoda. Me pregunté si de verdad me conocía, si de verdad sabía quién era yo, o si, al igual que los demás, veía en mí algo que yo misma desconocía. Ese día, entendí que no solo me estaban escondiendo para protegerme, me estaban escondiendo porque yo era parte de un secreto que alguien más quería descubrir. Y por primera vez sentí miedo no solo de lo que podía pasarme, sino de lo que podía descubrir sobre mi propia historia. Me abracé a mí misma y cerré los ojos. Quería volver atrás, a unas horas antes, a la música, a las risas, a la ilusión. Pero ya era tarde, algo se había roto. Y aunque el silencio de esa casa me ofrecía refugio, también me obligaba a enfrentar una pregunta que no dejaba de repetirse en mi mente. ¿Quién era yo realmente y por qué alguien estaba dispuesto a buscarme? La mañana en casa de Laura comenzó como todas desde que llegué allí, en silencio. Un silencio que ya no me tranquilizaba, sino que me obligaba a pensar. Me senté a la mesa con una taza de café frente a mí y la miré enfriarse sin probarla. Laura se sentó enfrente y, por primera vez desde que llegué, supe que iba a hablarme de verdad. No empezó por mí. Empezó por mi padre. Dijo su nombre con cuidado, como si al pronunciarlo pudiera despertar algo que llevaba dormido muchos años. Mi padre biológico. El hombre que, según siempre me dijeron, había muerto en un accidente cuando yo era niña. Laura me dijo que no todo había sido contado, que había papeles, que había cosas que nunca llegaron a mis manos porque alguien decidió que yo no estaba lista o que no debía saberlo. Me habló de un terreno, de una propiedad que estaba registrada a mi nombre desde hacía años, un lugar que yo no conocía, que nunca había visitado,
pero que legalmente me pertenecía. Sentí que me faltaba el aire. Yo no tenía nada, nunca había tenido nada más allá de lo justo para vivir, y de pronto me decían que había algo mío, algo importante, algo por lo que alguien estaba dispuesto a buscarme. Pregunté por qué nunca me dijeron nada. Laura bajó la mirada antes de responder. Dijo que fue una decisión tomada para protegerme, que después de la muerte de mi padre hubo movimientos extraños, interés repentino, preguntas incómodas, que esconder la información parecía, en ese momento, la mejor manera de mantenerme a salvo. ¿Pero a salvo de qué? Entonces, llegó el golpe más duro. Me dijo que yo nunca había firmado nada, que no había vendido, cedido ni autorizado absolutamente nada, y aún así, había personas esperando mi firma, personas convencidas de que tarde o temprano yo aparecería, personas que no querían negociar conmigo, sino usarme. Sentí una mezcla de rabia y humillación. Mi nombre había estado circulando en conversaciones que yo nunca escuché. Mi vida había sido planeada en mesas donde yo no tenía asiento. Otros habían decidido cuándo debía saber la verdad y cuándo no. Me habían quitado el derecho a entender mi propia historia. Pensé en mi infancia, en los silencios de mi tía cuando preguntaba por mis padres, en las respuestas cortas, siempre iguales, en cómo aprendí a no insistir. Ahora entendía por qué. La verdad no había sido olvidada, había sido escondida. Laura me dijo que el valor de esa propiedad había aumentado con los años, que ya no era solo tierra, sino oportunidad, dinero, poder, y que había gente dispuesta a llegar muy lejos por algo así. Gente que no veía un nombre en un documento, sino un obstáculo. Yo era ese obstáculo. Me sentí usada, no por dinero, sino por silencio. Me dolió saber que todos habían sabido algo menos yo, que mi vida había sido vivida a medias porque alguien decidió que la verdad era demasiado peligrosa para mí. Y quizás lo era, pero también era mía. Pregunté por mi suegro, por Daniel. ¿Por qué estaban involucrados? Laura me explicó que Jorge había sido una de las pocas personas que conocía la existencia de ese terreno y que había prometido protegerlo hasta que yo pudiera decidir por mí misma. Que Daniel se enteró después. No por ambición, sino por miedo. Miedo de que yo estuviera en peligro sin saberlo. No supe qué sentir. Quise entenderlos, pero no pude evitar sentirme traicionada. El amor no justifica el silencio. La protección no borra el derecho a saber. Esa tarde salí al pequeño patio trasero y me senté sola. Pensé en mi padre. ¿En quién había sido? ¿En qué había dejado atrás sin saber que algún día me alcanzaría? Pensé en cómo algo que nunca pedí se había convertido en una carga tan pesada. No era el dinero lo que me dolía. Era la idea de que mi vida había sido marcada por decisiones que no tomé. Me pregunté cuántas veces alguien había dicho mi nombre sin conocerme. Cuántas veces alguien había calculado mi futuro como si yo fuera una cifra más, y entendí que no estaban esperando una firma. Estaban esperando que yo cediera, pero no sabía si estaba preparada para enfrentar todo eso. Me sentí pequeña, vulnerable, como una niña a la que le cuentan demasiado tarde que su historia no era la que le dijeron. Lloré en silencio, sin lágrimas ruidosas, sin gritos. Lloré por la Sofía, que creyó que su vida era sencilla, por la mujer que se casó sin saber que cargaba un pasado que no le pertenecía solo a ella. Antes de entrar de nuevo a la casa, me detuve y miré mis manos. Eran las mismas de siempre, no habían cambiado, y sin embargo, ahora parecían tener un peso distinto. Un poder que no quería, pero que no podía ignorar. Esa noche entendí algo que todavía me cuesta aceptar. Hay verdades que se esconden para proteger, pero al hacerlo también se hieren. Y hay personas capaces de cruzar límites que jamás imaginaste por algo que no es suyo. ¿Hasta dónde puede llegar alguien por algo que no le pertenece? Yo estaba a punto de descubrirlo. Daniel apareció al tercer día. No avisó, no llamó antes, simplemente llegó. Laura abrió la puerta y lo vi de pie en la entrada, con el rostro cansado, la barba crecida, los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido en días. Por un segundo sentí alivio. Estaba vivo, estaba allí. Ese alivio duró muy poco. Nos quedamos mirándonos en silencio. No corría a abrazarlo. Él tampoco dio un paso hacia mí. Había algo pesado entre los dos, algo que no necesitaba palabras para existir. Laura nos dejó solos
y cerró la puerta con cuidado, como si supiera que lo que iba a pasar no debía tener testigos. Daniel fue el primero en hablar. Dijo mi nombre en voz baja. Solo eso. Yo asentí, pero no respondí. Me senté frente a él, con las manos juntas, esperando. No sabía qué esperar exactamente, pero sabía que no quería excusas rápidas ni explicaciones incompletas. Tardó unos segundos en continuar. Me dijo que lo sentía, no de forma dramática, no con lágrimas, sino con una voz cansada, casi derrotada. Dijo que nunca quiso que yo me enterara así, que todo se salió de control. Yo lo escuchaba sin interrumpirlo, pero por dentro algo se iba rompiendo con cada palabra. Entonces lo dijo. Confirmó lo que ya temía. Él lo sabía todo. Sabía del terreno, sabía del interés que había despertado. Sabía que mi nombre estaba ligado a algo que no era solo un papel. Sabía que había gente esperando el momento adecuado. Sabía que mi vida no era tan simple como yo creía. Y aún así, se casó conmigo sin decirme nada. No levanté la voz. No le reclamé. No pregunté por qué. Lo miré. Solo eso. Y en su mirada vi algo que me dolió más que cualquier explicación. Vi miedo. Vi culpa. Pero también vi convicción. Él creía que había hecho lo correcto. Me dijo que quiso protegerme. Que pensó que mientras menos supiera, mejor. Que si yo no estaba involucrada, no correría peligro. Que esconderme de la verdad era, en su mente, una forma de cuidarme. Lo decía con sinceridad. Lo sabía, y eso fue lo que más me hirió, porque entendí que no me había mentido por maldad. Me había mentido por decisión. Le pregunté desde cuándo lo sabía. Bajó la mirada. Me dijo que desde antes de pedirle permiso a su padre para casarse conmigo. Sentí un nudo en el estómago. Nuestro matrimonio, ese momento que yo creí puro, espontáneo, también había sido una estrategia, una forma de tenerme cerca, de vigilarme, de decidir por mí. Le pregunté si alguna vez pensó en contarme. Dijo que sí, muchas veces, que siempre encontraba una razón para no hacerlo, que mañana, que después, que cuando todo estuviera resuelto, ese después nunca llegó. No lloré, no grité. Me quedé sentada, escuchándolo, mientras una parte de mí se alejaba lentamente. Me sentí cuidada, sí, pero también me sentí infantilizada, como si no fuera capaz de enfrentar mi propia realidad, como si mi rol fuera obedecer, confiar y no preguntar. Daniel se acercó un poco, intentó tocarme la mano. No la aparté, pero tampoco la tomé. Le pregunté algo que me salió del pecho sin pensarlo. Si yo soy tu esposa, o si solo soy alguien a quien debes controlar. Él se quedó en silencio. Ese silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. No porque no me amara, sino porque nunca se había hecho esa pregunta. Nunca había considerado que proteger también puede ser una forma de dominar. Me dijo que me ama, que todo lo que hizo fue por miedo a perderme, que no soportaría que algo me pasara por su culpa. Yo le creí, pero amar no borra el daño. El amor no justifica quitarle a alguien el derecho a elegir. Pensé en esa noche, en mi vestido blanco, en la forma en que me miraba mientras bailábamos, en cómo yo me sentía segura porque confiaba en él. Y ahora entendía que esa seguridad estaba construida sobre una verdad incompleta. Le pregunté si volvería a hacerlo. Sí, teniendo la oportunidad, volvería a ocultarme algo así. No respondió de inmediato. Dijo que no lo sabía, que ahora entendía mi dolor, pero que en ese momento solo vio una forma de mantenerme a salvo. Esa respuesta me confirmó algo que me dolía aceptar. No era una discusión puntual, era una diferencia profunda. Yo quería verdad. Él priorizaba el control disfrazado de cuidado. Nos quedamos callados un largo rato. El silencio no era incómodo, era pesado, como si ambos supiéramos que algo había cambiado para siempre. No sabía si podía confiar en él como antes. No sabía si quería hacerlo. El amor seguía ahí, pero ya no era simple. Antes de irse, me pidió perdón otra vez. Le dije que necesitaba tiempo, no para castigarlo, sino para entenderme a mí, para saber quién era ahora después de todo lo que había descubierto, para decidir si quería seguir siendo protegida de esa manera. Cuando se fue, me quedé sola en la habitación. Me senté en la cama y miré mis manos, las mismas que habían sostenido un ramo de flores días antes.
Pensé en todo lo que había aceptado sin saber, en todo lo que había creído. Esa noche no tuve miedo de lo que estaba afuera, tuve miedo de algo más cercano, de darme cuenta de que incluso la persona que más amas puede decidir por ti sin preguntarte, y de que el dolor de esa revelación puede ser más profundo que cualquier amenaza desconocida. Por primera vez desde que todo empezó, entendí que no solo estaba huyendo de otros, también estaba despertando de una vida que creí mía, pero que había sido guiada por manos ajenas. Después de hablar con Daniel, algo dentro de mí dejó de huir. No fue valentía, fue cansancio, cansancio de esconderme, de no saber, de sentir que otros movían mi vida como si fuera una ficha. Me di cuenta de que, aunque tuviera miedo, no podía seguir desapareciendo. No podía dejar que todos cargaran con algo que, al final, llevaba mi nombre. Le dije a Laura que quería volver, no a la fiesta, no a la casa de la boda, sino a enfrentar lo que estaba pasando. Quería respuestas claras. Quería poner mi cara donde otros estaban usando mi silencio. Laura me miró largo rato antes de hablar. No intentó convencerme de lo contrario, pero su expresión cambió. Ya no era solo preocupación, era algo más pesado. Me dijo que antes de tomar cualquier decisión, había algo que debía saber. Fue entonces cuando supe que mi suegro ya no estaba libre. No estaba desaparecido, no estaba herido, estaba retenido. No por hombres armados ni por escenas dramáticas, sino por algo mucho más frío y calculado. Lo tenían atrapado con papeles, con contratos, con amenazas que no dejaban marcas visibles. Presión legal, presión económica. Lo habían colocado en una situación en la que cualquier movimiento en falso podía destruirlo. Todo por mí. Laura me explicó que, desde que yo desaparecí, las cosas se aceleraron, que quienes estaban interesados en la propiedad no me encontraban y cambiaron de objetivo. Jorge era el punto más débil. El que había estado protegiendo algo que no le pertenecía legalmente, pero que había prometido cuidar. Ahora lo hacían responsable. Le hablaban de demandas, de multas, de problemas que podían crecer si yo no aparecía. No gritaban, no amenazaban con golpes. Simplemente dejaban claro que, si yo no daba la cara, él pagaría las consecuencias. Sentí un nudo en la garganta, una culpa espesa, difícil de tragar. Yo estaba a salvo, escondida, respirando en una casa tranquila, mientras él enfrentaba todo solo. Pensé en su rostro aquella noche, en su miedo, en la urgencia con la que me ordenó huir. Él sabía que esto podía pasar, y aún así, me eligió a mí. Quise irme en ese mismo instante, salir corriendo y decir que estaba allí, que dejaran a Jorge en paz, que yo asumiría lo que fuera necesario. Laura me detuvo con calma. Me dijo que no era tan simple, que aparecer sin entender todo podía empeorar las cosas, que ellos no querían hablar conmigo, querían mi firma, y una vez que la tuvieran, no había garantía de que cumplirían nada. Pero mi cabeza no escuchaba razones. Solo veía a un hombre cargando con una culpa que no era suya. Yo era el centro de todo, y al mismo tiempo, la que menos había decidido. Me senté, y sentí cómo el peso de la responsabilidad caía sobre mí de golpe. No era solo mi pasado, no era solo una herencia. Eran personas reales, con vidas reales, pagando por decisiones que otros habían tomado en mi nombre. Me sentí egoísta por haber huido. Aunque sabía que no había tenido opción, la culpa no entiende de lógica. Esa noche casi no dormí. Me giraba en la cama pensando en Jorge, en Daniel, en todo lo que se estaba rompiendo mientras yo permanecía intacta físicamente. Me pregunté si protegerme había valido la pena, si esconderme no había hecho más daño. Me pregunté si tenía derecho a seguir callada. Al día siguiente hablé con Daniel. Le dije lo que sabía. Le dije que no podía quedarme quieta sabiendo que su padre estaba siendo presionado por mi culpa. Él me escuchó en silencio. No me interrumpió. Cuando terminé, cerró los ojos y respiró hondo. Me dijo que ya lo sospechaba, que su padre no diría nada para no preocuparme, que siempre fue así, cargar solo. Le dije que quería volver, que quería enfrentar a quienes estaban detrás de todo. Daniel me miró con una mezcla de orgullo y miedo. Me dijo que entendía, pero que tenía que hacerlo bien, que no se trataba solo de aparecer, sino de estar preparada. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que la decisión era mía. No me estaban escondiendo, no me estaban ordenando huir,
Me estaban advirtiendo, y esa diferencia lo cambió todo. Aún así, el sentimiento de culpa no se fue. Caminaba por la casa de Laura como si cada paso pesara más que el anterior. Me sentía responsable de algo que no pedí, pero que ahora me pertenecía. Comprendí que huir no me había liberado, solo había retrasado lo inevitable. Cuando intenté volver, ya era demasiado tarde para fingir que no sabía nada. Ya no era la Sofía de antes. Ya no podía cerrar los ojos y confiar en que otros resolverían las cosas por mí. Había cruzado una línea invisible, la del conocimiento. Y una vez que sabes, no puedes deshacerte de la responsabilidad. Me di cuenta de algo duro y claro. No me estaban castigando por lo que hice, sino por lo que representaba. Yo era la llave de algo que muchos querían abrir, y mientras no apareciera, otros pagarían el precio. Esa noche tomé una decisión silenciosa, no impulsiva, no heroica, una decisión pesada, consciente. Iba a enfrentar lo que fuera necesario, pero no desde el miedo ni desde la culpa. Lo haría desde la verdad, porque esconderme ya no estaba protegiendo a nadie, y porque, aunque me doliera aceptarlo, mi ausencia estaba haciendo tanto daño como mi presencia. Tomé la decisión una mañana tranquila, de esas que parecen normales por fuera, pero que por dentro marcan un antes y un después. Me miré al espejo y entendí algo con claridad. No iba a seguir huyendo, pero tampoco iba a hacer lo que otros esperaban de mí. No iba a firmar por miedo, ni a desaparecer por comodidad. Iba a entender, y desde ahí, decidir. Le pedí a Laura que me ayudara a contactar a un abogado. No uno cualquiera, sino alguien que no estuviera ligado a la familia de Daniel ni a conocidos de mi suegro. Necesitaba a alguien externo, frío, que viera mi caso sin emociones. Cuando me senté frente a él por primera vez, sentí una mezcla de vergüenza y determinación. Vergüenza por no saber nada de mi propia historia legal. Determinación porque estaba cansada de sentirme ajena a mi vida. Empezamos por lo básico. Papeles, escrituras, registros, documentos que llevaban años existiendo sin que yo supiera. Cada hoja que pasaba era como abrir una ventana a un pasado que me fue negado. Mi nombre aparecía una y otra vez. Firmas que no eran mías. Anotaciones. Movimientos. Nada ilegal a simple vista, pero sí cuidadosamente diseñado para mantenerme al margen. El abogado me explicó con calma lo que significaba todo. Que la propiedad estaba a mi nombre, sí, pero que había intentos claros de presionarme para cederla. Que no podían hacerlo sin mí. Que por eso era tan importante que yo apareciera, no como persona, sino como firma. Por primera vez, sentí algo distinto al miedo. Sentí poder. No el poder del dinero, sino el poder de decir no. De saber que, mientras yo no firmara, nada avanzaba. Y eso explicaba muchas cosas. Seguimos investigando. Más papeles, más nombres. Fue entonces cuando apareció uno que no había escuchado antes, pero que se repetía demasiado. Rodrigo. No era dueño directo de nada. No figuraba como demandante ni como comprador. Pero su nombre estaba siempre cerca. En reuniones, en intermediarios, en empresas relacionadas. El abogado me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que, en muchos casos como el mío, la presión no viene de quien aparece en los documentos, sino de quien mueve los hilos desde atrás. Alguien que no quiere exponerse. Alguien que no necesita ensuciarse las manos porque otros lo hacen por él. Rodrigo. Empecé a unir piezas. Comentarios vagos que había escuchado antes. Silencios incómodos cuando se mencionaban ciertos negocios. La insistencia de algunos en que todo se resolviera rápido, sin preguntas. Nada era casual. Yo no era el problema. Yo era el obstáculo. Sentí rabia. No una rabia explosiva, sino una rabia fría, concentrada. Me habían tratado como a una niña que debía obedecer o esconderse. Como a alguien sin voz. Y ahora entendía que todo estaba calculado para llevarme a ese punto exacto. Al cansancio, al miedo, a la firma. Pero no iba a dársela. Con cada reunión, con cada explicación legal, algo dentro de mí se acomodaba. Ya no me sentía perdida. Me sentía alerta, despierta. Por primera vez desde la noche de mi boda, sentí que estaba caminando en la dirección correcta, aunque no supiera a dónde me llevaría. Hablé con Daniel después de esas reuniones. Le conté lo que estaba descubriendo.
No discutimos. Escuchó. Me miró con atención. Creo que en ese momento me vio distinta, ya no como alguien a quien debía proteger, sino como alguien que estaba tomando el control. Eso no borró lo que había pasado entre nosotros, pero cambió el tono. Por fin hablábamos desde el mismo lugar. También pensé mucho en Jorge, en cómo había cargado con todo durante años, en cómo había sido presionado ahora por algo que nunca quiso para sí. Entendí que obedecer no lo salvaría, solo cambiaría de dueño el problema, y huir tampoco lo liberaría. Solo alargaría su desgaste. Yo no quería eso. No para él, no para mí. A medida que avanzaba la investigación, el nombre de Rodrigo se volvía más claro, no como un villano de película, sino como alguien real, calculador, paciente. Alguien que sabía esperar, que no necesitaba gritar ni amenazar, solo dejar que el miedo hiciera su trabajo. Y ese fue el momento exacto en que dejé de tenerle miedo, no porque fuera débil, sino porque lo entendí. Entendí que su fuerza dependía de mi silencio, de mi confusión, de mi obediencia. Y yo ya no estaba dispuesta a ofrecerle ninguna de las tres. Me senté una noche sola, con todos los papeles extendidos sobre la mesa, y respiré hondo. No sabía cómo terminaría todo, no sabía si ganaría o perdería, pero por primera vez sabía algo fundamental. Esta era mi historia, mi nombre, mi decisión. No iba a huir más, pero tampoco iba a obedecer. Iba a resistir desde la verdad, desde el conocimiento, desde la calma, porque cuando entiendes lo que otros quieren de ti, también entiendes cómo dejar de dárselo. Y en ese silencio, rodeada de documentos que antes me asustaban y ahora me daban claridad, sentí algo que no había sentido desde antes de todo esto. Sentí que por fin estaba de pie. Decir que no fue más difícil de lo que imaginé. No porque dudara de mi decisión, sino porque entendí de inmediato que ese no iba a ser gratuito. No hubo gritos, no hubo amenazas directas, no hubo escenas dramáticas. Todo fue correcto, educado, casi amable, y precisamente por eso fue tan desgastante. Me senté frente al abogado con los documentos listos. Le dije que no firmaría nada sin un proceso claro, transparente, legal. Que cualquier intento de presión sería respondido por la vía correspondiente. Mi voz no tembló. Me sorprendí a mí misma. Por dentro estaba hecha un nudo, pero por fuera sonaba firme. Sonaba como alguien que había tomado una decisión y estaba dispuesta a sostenerla. Ese mismo día se enviaron notificaciones formales. Cartas, respuestas escritas con palabras medidas. Yo no hablaba directamente con quienes querían mi firma. Todo pasaba por intermediarios. Personas que decían entender mi postura, pero que dejaban claro que estaba complicando las cosas, que esto podía resolverse rápido, que insistir en lo legal solo traería problemas innecesarios. Problemas. Esa palabra empezó a aparecer con demasiada frecuencia. Los problemas no llegaron de golpe. Llegaron poco a poco, como una lluvia fina que al principio apenas se siente, pero que termina empapándolo todo. Llamadas que se cortaban, citas que se cancelaban a último momento, rumores, silencios incómodos. La sensación constante de estar siendo observada, no físicamente, sino en cada movimiento que hacía. Perdí la tranquilidad. Esa fue la primera factura. Dejé de dormir profundamente. Me despertaba varias veces en la noche, repasando conversaciones, documentos, escenarios posibles. Mi mente no descansaba. Siempre estaba un paso adelante, tratando de anticipar qué más podía pasar. También perdí algo que no sabía que valoraba tanto: la ingenuidad. Ya no podía creer en soluciones simples, ya no podía confiar ciegamente en la buena voluntad de nadie. Cada gesto amable lo analizaba, cada palabra amable la escuchaba con cuidado. Aprendí que no todo el que sonríe quiere ayudarte. Hubo días en los que me pregunté si valía la pena, si no habría sido más fácil firmar y terminar con todo, recuperar mi vida anterior, volver a una normalidad que ahora parecía tan lejana. Pensé en eso muchas veces, sobre todo cuando veía a Jorge cansado, envejecido por la presión, tratando de mantenerse firme sin decir nada. Pero cada vez que esa duda aparecía, recordaba algo esencial. Si firmaba, no solo perdía una propiedad, perdía algo más profundo, perdía mi derecho a decidir, perdía mi voz. Me convertía en exactamente lo que habían querido desde el principio: una firma conveniente.
Elegí el camino legal sabiendo que era lento, desgastante y solitario. Elegí enfrentar papeles en lugar de personas, procesos en lugar de atajos. No porque fuera más fácil, sino porque era lo único que me permitía mirarme al espejo sin bajar la mirada. El precio fue alto, mi relación con Daniel cambió para siempre. No nos separamos, pero tampoco volvimos a ser los mismos. Había aprendido demasiado sobre el silencio, sobre las decisiones tomadas sin mí. El amor seguía ahí, pero ya no era ciego, era consciente, y eso duele. También cambiaron mis relaciones con otras personas. Algunos se alejaron, otros aparecieron de repente, interesados, curiosos, oportunistas. Aprendí a distinguir quién estaba conmigo y quién estaba cerca por conveniencia. Ese aprendizaje no fue suave, fue brutal, pero necesario. A veces me sentía cansada de ser fuerte, cansada de tener que justificar cada no, cansada de ser vista como un obstáculo cuando solo estaba ejerciendo un derecho. Me pregunté, ¿cuántas personas, en situaciones similares, terminan cediendo no porque quieran, sino porque el desgaste es demasiado? Yo estuve cerca de ese punto, muy cerca, pero hubo un día, uno en particular, en el que entendí que todo ese cansancio tenía sentido. Estaba sentada en una oficina, escuchando a alguien explicar por qué mi negativa estaba complicando acuerdos que llevaban años planeándose. Lo decía con calma, como si fuera una verdad incuestionable, y de repente lo vi con claridad. Esos acuerdos se habían planeado sin mí. Mi comodidad nunca había sido parte del plan, solo mi ausencia. En ese momento supe que decir que no era egoísmo, era dignidad. No gané paz. No gané seguridad inmediata, no gané aplausos, pero gané algo que no estaba dispuesta a perder. Mi derecho a ser persona y no herramienta, a ser sujeto y no objeto, a decidir incluso cuando la decisión incomoda. El precio de decir que no fue alto. Perdí la tranquilidad, perdí la inocencia, perdí la idea de que el mundo es justo por defecto, pero también gané claridad, gané voz, gané una fuerza que no sabía que tenía. Hoy sé que decir que no te convierte en enemiga de nadie. Solo te convierte en alguien que no está dispuesta a desaparecer para que otros ganen. Y aunque ese camino sea más duro, más solitario, más lento, es el único que me permitió seguir adelante sin traicionarme. Decir que no fue el momento exacto en el que dejé de ser la mujer que huía por la ventana y me convertí en la mujer que se queda de pie, incluso cuando todo alrededor intenta empujarla hacia atrás. Y ese, aunque cueste, es un precio que estoy dispuesta a pagar. El dinero seguía ahí. Los papeles seguían sobre la mesa. Los procesos legales continuaban su curso, lentos, formales, sin promesas de finales rápidos. Nada se había cerrado del todo. No hubo un momento exacto en el que pudiera decir, ya pasó, porque algunas cosas no terminan, solo cambian de forma. A veces, cuando todo está en silencio, vuelvo mentalmente a esa noche, a la música apagándose poco a poco, a mi vestido blanco colgado sin terminar de quitarme los pendientes, a la voz de mi suegro temblando mientras me ordenaba huir, a la ventana abierta y a ese segundo eterno en el que tuve que decidir sin entender nada. Si cierro los ojos, todavía puedo sentir el frío de esa noche. Ya no soy la misma mujer que subió a ese borde con el corazón acelerado, no porque haya ganado algo extraordinario, sino porque perdí cosas que no se recuperan. Perdí la inocencia de creer que el amor siempre protege. Perdí la comodidad de no saber. Perdí la idea de que la verdad siempre llega a tiempo. Pero también gané algo distinto. Gané la capacidad de mirarme sin vergüenza, de saber que, aunque tuve miedo, no cedí. Que aunque intentaron decidir por mí, aprendí a decidir por mí misma. Hay momentos que no se pueden deshacer. No se puede volver a ser quien eras antes de saltar, antes de huir, antes de decir que no. Algunas puertas se cierran para siempre, incluso cuando no las cerraste tú. Hoy camino con más cuidado, confío con más conciencia, amo con los ojos abiertos, no porque quiera vivir con miedo, sino porque entendí que la vida no siempre avisa antes de cambiarte. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. No es una historia perfecta ni cerrada. Es real, y tal vez por eso incomoda. Ahora quiero preguntarte algo, de verdad. Si tú hubieras estado en mi lugar, en tu noche de bodas, con una orden urgente y una ventana abierta frente a ti, ¿habrías saltado?
Te leo en los comentarios. Me interesa saber cómo lo habrías vivido tú. Y si quieres escuchar más historias reales, contadas desde dentro, historias de decisiones difíciles y silencios que pesan, te invito a quedarte por aquí, a suscribirte y acompañarme en la próxima, porque a veces, escuchar otras historias también nos ayuda a entender la nuestra.